Lucas 14. Bien. Bueno, vamos a ver, discípulos del Cristo. Dice en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu Hijo que nos has dado, Señor, que lo diste por pago, Señor, por nuestras almas. Te agradecemos por ese sacrificio, Señor, y queremos honrar no solamente en este momento, sino queremos identificarnos con la obra que tú hiciste para salvarnos, adoptarnos, darnos la redención, y que nos sigas enseñando qué es permanecer en ti, Señor, para que podamos seguir aferrados a esa verdad hasta que tú vengas o hasta que nosotros partamos de esta tierra, Señor. Te agradecemos porque todo lo has dado perfecto, y oramos para que nos des esta respuesta este día, que podamos ejercitar los sentidos espirituales para poder permanecer, Señor, para poder crecer para la salvación y para poder ser obedientes hasta que tú vengas, Señor. Te agradecemos por lo que nos vas a dar, por la edificación o exhortación, y también por el consuelo que tú nos das a través del Espíritu Santo. Te honramos en Jesús el Cristo. Amén. Pues podemos ver que siempre nosotros podemos decir hay discípulos del Cristo, o a veces uno mismo se otorga ese título, ¿verdad? Yo soy un discípulo del Cristo, o tal vez algún otro título, pastor, yo soy maestro, yo soy apóstol. Pero en este pasaje vemos cómo el Señor también tiene un requisito, y es un requisito principalmente creer en Él, como el Padre ya lo había establecido en el Antiguo Testamento, y como Él lo vino a confirmar. Pero entonces dice, ¿cuántas personas lo seguían? Dice ahí en el 25. ¿Cuántas dicen? Unas pocas. Solo los discípulos, los 12. No, grandes multitudes iban con él. Entonces vio, sí, qué bueno, ¿verdad? Cómo tenía bastantes seguidores, ¿verdad? Entonces la obra del Señor estaba prosperando porque había muchas personas que lo seguían. Pero entonces, así como aquí hemos visto, ¿verdad? El Señor quiso pasar un colador y les dijo: miren, ustedes vienen por mí porque quizás tienen un propósito, quizás porque yo les di de comer, porque vieron las señales, porque vieron cómo hice milagros, que quizás levanté paralíticos, le di vista a los ciegos. Entonces, ¿por qué motivo me siguen? Y es como una pregunta también para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué motivo nosotros nos congregamos? ¿Por qué motivo nosotros decimos creer que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que queremos ganar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Acaso queremos un favor de Él que nos dé solamente? Pero entonces Él dice: miren, si ustedes quieren ser mis discípulos, aquí hay una lista también. Si alguno viene a mí, dice principalmente, viene a mí, ¿qué dice? Tiene que creer. Porque si lo seguían es porque algo especial habían visto, ¿verdad? Porque imagínense, hoy en día, ¿qué vemos? A la gente a quienes sigue, a los famosos, a aquellos que pueden ser artistas, ahora hoy en día streamers. Entonces los siguen porque tienen una fama. Yo les pregunto, ¿a ustedes los sigue alguien? No, ¿verdad? Porque nos ven algo en especial. Estamos hablando humanamente. Pero dice el Señor: si alguno viene a mí, entonces habían visto algo en especial en Él. Pero dice, mire, si alguien dice creer en mí, o me están siguiendo, pero dice, miren, tienen que aborrecer a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y entonces uno podría pensar, ¿verdad? ¿Qué está hablando el Señor? ¿Por qué está diciendo Jesús, verdad? Sabemos que es hijo de José y de María, pero ¿qué está diciendo, verdad? Está blasfemando. Pero dice, si no dejase, que no aborrece a su padre y madre y mujer. ¿Y por qué dice esto? No es que lo llegase a odiar, porque el Señor no es odio, no es tinieblas, no es pecado, sino que es lo contrario, ¿verdad? Bueno, si Él es amor, ¿por qué nos manda que aborrezcamos a nuestros padres? Es que nosotros, dice, por naturaleza hacemos dioses.
hacemos ídolos. Y entonces, ¿por qué estamos también aquí? ¿Será porque nada más está un familiar mío? Porque quiero acompañar a tal familiar. Porque el día que se vaya él, yo me voy también. Entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? Por eso nosotros ponemos nuestra confianza. Bueno, como mis padres van a determinada congregación o son pastores, entonces solo por ellos voy a ir. Pero el día que ellos ya no prediquen, entonces yo tampoco ya no voy. Pero eso el Señor dice, miren, no se apeguen a personas, no pongan su confianza en las personas. Entonces, si quieren ser mis seguidores, tienen que ahora aborrecer, dice, dejar de ser ídolos. ¿A quién? Su padre, su madre, aún también esposa, esposo y aún también hijos. Entonces, como hemos visto, ¿verdad? No, es que si mi hijo no está aquí, entonces yo no quiero, ¿verdad? Voy a seguir los caminos de mi hijo. O aún también viceversa, ¿verdad? Bueno, mi padre. Pero entonces, bueno, mi esposo es como que a él no le parece esto, y entonces, como ahí está también en la escritura que nos tenemos que someter a los maridos, entonces no voy a ir. No, sino que el Señor está diciendo, mira, no pongan su confianza, no hagan un ídolo. ¿De qué? De su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos o hermanas. Claro, pero aún también no está como que señalando, ¿verdad?, a las personas para tener un odio. Pero luego dice, y aún también, ¿qué? Su propia vida. Entonces no estamos viendo algo para nosotros, sino que el Señor está diciendo, es que yo no puedo optar. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar todo esto. Él conoce nuestra condición, y como dice, nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Así como vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el Señor usando a Moisés sacó al pueblo de Egipto, y luego que subió para darles, ahora traer los mandamientos, o traer también las tablas del testimonio. ¿Qué hicieron el pueblo ahora de Israel cuando vieron que Moisés no apareció? Quizás se murió, ¿verdad? Ya pasaron varios días y no ha regresado. Entonces, tenemos que hacer un Dios, un ídolo. Entonces, ¿qué? Aarón entonces dijo, tráigame todo el oro y vamos a adorar, porque este es el que nos ha librado. Entonces nosotros nos hacemos por naturaleza ídolos, dioses, a nuestra manera, de cualquier cosa. Por eso dice, un ídolo, padre, madre, hijos, hermanos, esposa, pero dice aún también nuestra propia vida. También nosotros nos podemos idolatrar, ¿no? De decir, yo quiero estar bien. Es que yo quiero estar bien de salud, yo quiero estar bien con mi familia, quiero tener una buena economía. Entonces nos hacemos ídolos, entonces me tengo que preparar yo, ¿verdad? Pero dice, no, tienen que aborrecer su propia vida. Y el que no hace esto, dice, no puede ser mi discípulo. Y también, ¿por qué? Porque el Señor no puede obrar, como dice, en la carne, o también, como dice, no puede uno servirle a dos señores. O dice, van a amar a uno y al otro van a aborrecer. Como aquel que dijo, entonces yo te voy a seguir, pero deja que yo entierre a mi padre. ¿Dónde estaba su ídolo? En su padre, ¿verdad? Y como se nos ha explicado, ni se había muerto todavía, sino que estaba esperando, espera que mi padre se muera y luego yo te voy a seguir. No. Entonces, ¿qué le dijo? Deja que los muertos, tú sigue. Entonces dice, los discípulos, pero dice también, y el que no lleva su cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Claro, identificarnos con la obra, pero es morir a nosotros mismos, seguir muriendo constantemente. Por eso a veces nosotros vemos que dura la palabra. ¿Por qué? Pero ¿quién se ofende? ¿Será que Dios se ofende porque nos dice que nosotros somos carnales, que somos pecadores? No, el que se ofende es uno, la carne. Pero en el espíritu es como decir, sí, es verdad, pero la carne se enoja. Y entonces hemos visto a través de las escrituras cómo eso se va cumpliendo ahí en Romanos 8:7, que eso ya se ha mencionado varias veces. Romanos 8:7, que dice, bueno, veamos desde el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿verdad? Que mi familia esté bien, que mis hijos, que mi esposa, mi esposo esté bien. ¿Qué es? Ocuparse de la carne, pero hablamos de un ámbito terrenal.
de decir que esté bien de salud, o yo uso o ocupo el nombre de Dios solamente para tener milagros, para estar bien con mi familia. Pero ¿qué dice? Porque los que son de la carne, ¿quiénes estamos ahí en esa lista? Todo el ser humano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero entonces, ¿quién de toda la humanidad puede ser espiritual? Si no, ahí dice que todos somos carne, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es nuestra naturaleza? Como se hablaba al principio, ¿qué es? Evade todo lo que es Dios. Así como Adán y Eva, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que hizo? Esconderse. Es que no nos agrada ahora esta voz. ¿Por qué? Porque ahora estaba en esta naturaleza. Y como decía, no está todavía en esta naturaleza. En verdad que nosotros no queremos saber nada de Dios. Como decía, o solo es que a uno le pasa. No es que ahí es donde uno se examina y es como nuestra carne queda reprobada. El Señor por eso no puede obrar en nuestra carne o mejorarla, porque no es compatible. Por eso siempre evade la voluntad. Por eso el decir, ay no, otra vez nos van a decir que Jesús es el Cristo, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué hemos hecho? Hemos negado la nuestra. Pero como dice, no, es que mi carne no quiere que yo haga la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad. Entonces él dice, porque el ocuparse de la carne, entonces si yo solo me ocupo de la carne, ¿cuál va a ser mi recompensa? La muerte. Es que yo solamente me quiero ocupar para tener un buen negocio, para acumular riquezas. ¿Qué va a ser la recompensa al final? Muerte. Porque como hemos visto diferentes casos, o como personas millonarias, ¿verdad? Se llegan a enfermar a tal punto de que ya no hay cura y quieren dar todos sus millones para tener una cura, pero ya es tarde. ¿Cuál es la recompensa? La muerte. Entonces, ¿de qué le sirve, como dice el hombre, si ganase todo el mundo y pierde? Entonces, ¿qué es eso? Ocuparse de la carne. Entonces, no, ¿verdad que no está mal que nosotros trabajemos? No, sino que nosotros hagamos un ídolo y enfocarnos en decir, mi trabajo es lo más importante, o decir, mis estudios son lo más importante. ¿Será que los estudios no pueden dar salvación? Eso es ocuparse de la carne. Como dice, para uno mismo, cuando él dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer también su propia vida. Pero no es que nos esté diciendo, no trabajen, no estudien, no. Porque Pablo, que decía ya en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿qué dice después? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo del hombre. Entonces, para agradar a Dios. Ahora todo lo que yo puedo hacer es para glorificar. ¿Para qué? Para transmitir el testimonio que me ha sido dado. Pero dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros ya, porque yo creo que todos los que estamos aquí somos discípulos. No solamente porque nos queremos llamar discípulos, sino porque queremos seguir aprendiendo para transmitir este mensaje. Entonces dice, el ocuparse de la carne no conviene, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién se ocupa de esto? Un discípulo que ha negado su propia vida, todo lo que es ídolo, todo el primer lugar, lo que va de Dios, esto lo ha desechado, y entonces se ocupa del Espíritu. Y no es como decirlo, llegar muy al extremo, decir, pues ya no voy a tener familia. No, sino que nos ocupemos principalmente, como nuestro Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, que mi familia esté bien, que pueda tener tan siquiera lo justo, ¿verdad?, para vivir, todas las cosas serán añadidas, son añadiduras. Entonces el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Será que nosotros nos podemos sacar estos designios? ¿Será que podemos dejarlos? De decir, ahora yo ya no voy a tener tal comportamiento,
Porque ahora pensamos que ser cristiano es dejar de hacer lo que hacíamos antes para tratar de agradar a Dios. No, sino es que Cristo actúe en mí, entonces ya no voy a pensar en esas cosas. Pero ahora tenemos muchas, como dicen, personas teniendo una falsa piedad, queriendo hacer o parecerse, o decir yo soy cristiano, yo canto, yo oro, yo cualquier cosa, ¿verdad? Pero si no está el Cristo, entonces esta obra, en su momento, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Y luego va a decir, ¿y por qué no está el hermano? ¿Y dónde está el hermano? Si decía que eso es el Cristo, lo veíamos bien fervoroso, cantando, ¿verdad? Hacía muchas cosas, servía en todos los ministerios. Pero ¿qué pasó? Es que solo tenía una apariencia. Pero el Cristo nunca vivió en él. Entonces dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Toda nuestra naturaleza, no es que nosotros tengamos, es que somos por naturaleza enemigos. Por eso no podemos agradar a Dios. Entonces el Señor no puede obrar en nosotros porque estamos enemistados, somos enemigos por naturaleza. Y entonces el Señor no puede obrar en esta naturaleza. Por eso dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahora tome su cruz, muera todos los días. ¿Y cómo vamos a morir? Solo porque me lo digan. Porque es como que nos digan, ya no pequen. Solo porque yo les digo que ya no pequen, ¿van a dejar de pecar? No. O por un momento, bueno, como me dijo que ya no peque, voy a tratar, ¿verdad? Pero ahí caemos otra vez a nuestra obra, a una falsa piedad. Pero si vamos a las Escrituras, ¿cómo debo de morir? Creyendo, ya negando y creyendo el testimonio, ahora viviendo de acuerdo lo que nuestro Señor nos ha enseñado, porque como he repetido también, Él dice, o Él también dijo, ejemplo les he dado. Y hemos visto, ¿verdad?, en diferentes ámbitos cómo nos ha dado el ejemplo. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, hay una ley que el Señor estableció. Entonces, si yo digo, la voy a cumplir, ¿será que voy a poder? Voy a cumplir, como dice, todos los mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanza. ¿Todo esto lo puedo cumplir? No, si mi naturaleza, ¿qué es? Evade el Señor. Ay, es que van a hacer vigilia hoy. Evade, no, es que vamos a llegar hasta las 12 y luego que el pastor se extiende y como quizás salimos a las 11:30, pero luego se extiende más y luego también la pastora se extiende otro más, se pasa de la hora, porque nuestra naturaleza evade. No queremos saber nada de Dios. Pero se pone ese ejemplo porque, ¿verdad?, en nuestra naturaleza que pasamos viendo que tele, novelas, series, 2 horas, o jugando, ¿verdad?, o ocupándose de la carne. Entonces, ahí no nos importa. ¿Por qué? Porque es una satisfacción para la carne y no para el espíritu. Por eso cuando se habla de las Escrituras, ¿qué hace la carne? Empieza a bostezar. Ay, es que no me agrada, es que me da sueño, el hermano tiene voz bien tranquila, ¿verdad? Y entonces nos dormimos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, dice, esos designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Entonces dijimos, no podemos cumplir la ley, porque entonces tendríamos que ya estar muertos, ¿verdad?, para querer tratar, o ser santos para querer tratar de cumplirla. Pero como esto no se puede, por eso solo nos da, que es para el conocimiento del pecado, de decir, nosotros no podemos cumplir la ley, somos pecadores, somos transgresores de la ley. Pero por eso dice, apareció el Cristo. Él no vino ¿a qué? A abolir la ley, sino a cumplirla. Y entonces cuando creemos en Él, entonces también nosotros, cuando morimos, nos negamos a nosotros mismos, entonces vivimos bajo esa ley. Pero dice, Él no puede obrar en esta naturaleza. Entonces vamos también para ir identificando a Gálatas 5. Entonces el día domingo también estuvimos viendo en Gálatas cómo Pablo también les advertía, cómo aconsejaba a la iglesia para que no se desviaran. Porque vemos desde el capítulo 1 que le dicen, miren, no hay otro evangelio,
Hay unas personas por ahí que dicen que hay otros evangelios, pero no, es que solo hay uno. Estos quieren pervertir y perturbar el evangelio de Dios. Pero yo estoy maravillado, después que trabajé tanto en ustedes, de darles el testimonio, de repetirles lo que el Señor había hecho. Estoy maravillado que ustedes tan pronto, con un solo, quizás 5 minutos, quizás ¿qué? Motivación, tocar tus emociones, de un solo ya, dejaron todo lo que es Cristo y se empezaron a ver a sí mismos. Porque cuando nosotros pedimos milagros, que nos toque, queremos sentir, ¿a quién le estamos rindiendo culto? A la carne y no a Dios. Entonces es ocuparse de la carne. Entonces le dice, no hay otro evangelio. Miren, esto es también por revelación, y les puso el ejemplo. Es que cuando le agradó al Padre revelar al Hijo en mí, yo no fui a consultar con una persona lo que ya sabían. No, es que yo fui ahora es una comunión directa con el Padre a través del Hijo. Pero entonces vemos los consejos, o como Pablo, guiado por el Espíritu, quería afirmar a la iglesia de Galacia. Porque luego, ¿qué pasó también? Como vimos en el capítulo 2, que habían, como Pedro quería judaizar ahora a los creyentes, a aquellos gentiles, y entonces luego viene a exhortarlos a decir, no, es que no hay que hacerlo a nuestra manera. Como dice, ya no hay judío, ni gentil, ni varón, ni escita, ni hombre, ni mujer, como decimos, o salvadoreños, o brasileños. No, para el Señor ahora estamos, ¿dónde? En Cristo. Entonces somos una nación nueva. Entonces por eso Él no hace excepción de personas. Él nos da la oportunidad a todos. Pero entonces, ¿qué hace la naturaleza carnal? Entonces, hagamos denominaciones, sigámonos separando, ¿verdad? Yo creo de esta manera, entonces ahí se vienen inventando religiones, denominaciones, en que yo tengo la verdad, y no, en que nosotros tenemos la verdad, y hay una discusión y que nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ocupan más de la carne para tener seguidores propios, para llenar un templo y no ocuparse del Espíritu. En el Cristo dice, ya no hay separación. Ahora solo somos uno, estando en el Cristo. Pero entonces vemos cómo le dice, y también en el capítulo 3, como le dice, oh Gálatas insensatos, no se les había explicado. O sea, han recibido el Espíritu por cumplir la ley, por las obras de la ley, o por creer, por tener la fe. Entonces, ¿qué? Que nadie nos ha hablado de que podemos recibir un Espíritu. Pero entonces ellos que estaban siguiendo otras enseñanzas, por eso dice, estoy maravillado. Es como un breve resumen de lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Gálatas. Entonces le recuerda, miren, recuérdense con el pacto que Dios hizo con Abraham, que todos íbamos a ser justificados por la fe, no por cumplir la ley, sino es por la fe. Por eso dice que dio de antemano la buena noticia a Abraham. ¿Y cuál fue esta buena noticia que le dio? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero en ti, ¿quién? Y luego le dice, ¿verdad? Y a Abraham fueron hechas las promesas, y en tu simiente. ¿Y la cual es? El Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Les recordaba, miren, dejen de ser insensatos, ya dejen de ocuparse de la carne, o solamente por querer tener un estatus social, o por querer agradar a aquellos que dicen ser judíos, o por aquellos que quieren judaizar. No, enfóquense en la obra del Cristo. Y entonces en el 3 siempre le dicen, entonces ¿cuál era el fin de la ley? O sea, ¿por medio de qué van a recibir el Espíritu? ¿Por cumplir la ley o por creer? Entonces le dice el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones en el 3:19. Dice, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Entonces nos habla, ¿para qué sirve la ley también? Para que nosotros veamos nuestro estado, y entonces veamos el fin de la ley es el Cristo. Y luego en el 4 los exhorta a que ya no estén bajo la esclavitud. Y entonces en el 5 les dije, Gálatas 5. Entonces dice 1, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Él vino a darnos libertad, pero ¿de qué? No a decir, bueno, me siento libre de preocupaciones, es que ahora Él es mi paz. No, es que esta no es una libertad terrenal, sino que es espiritual, sacándonos de la esclavitud de Satanás. Ya no servimos ahora al pecado, o ya no tendría que ser así. Entonces ahora también nos libró de la muerte. Es algo que sabemos, ¿verdad? Pero luego le dicen, miren, estén firmes ahora en la libertad que el Cristo les ha dado. Entonces permanezcan en ese estado. Él ya venció, Él ya derrotó a todo nuestro enemigo principal, que el problema es espiritual. Él ya lo resolvió. Él ya llevó nuestros pecados en su cuerpo, también semejante al nuestro, pero sin pecado. Él cargó el pecado y dice que en esa muerte fueron extinguidos los pecados. Y como en el escritor de Hebreos dice, y ya no me voy a acordar más de tu pecado. Entonces nos libró de todo esto. Entonces dice, estad firmes. A nosotros también se nos dice, permanezcamos firmes, permanecer hasta el final, no poniendo la confianza en alguna persona, sino en el Cristo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libres? A través de todo el padecimiento que Él sufrió, que lo merecíamos nosotros. Alguien decía, es que la cruz es injusta. Y uno pensaría, ¿por qué? La cruz es injusta. Porque a la par habían dos ladrones, que para ellos sí era justa, porque ellos estaban pagando lo que habían hecho. Pero Cristo, ¿qué hizo? Por eso la cruz era injusta para Él, porque Él no merecía ese castigo, sino nosotros. Entonces Él se hizo maldición por nosotros, que estábamos en esta maldición, condenados, y Él tomó toda la ira, toda la condenación cayó sobre Él, sobre ese cuerpo, para librarnos. Entonces me hizo libre. Entonces dice, ya no, porque ya no hay condenación para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces ya no hay condenación. Pero ¿quién nos podría librar de esto? Nadie, ni nosotros mismos. No podíamos agradar al Padre, o queriendo ofrecer nosotros como ofrenda. No podíamos, porque teníamos pecado. Entonces, ¿qué es esta libertad? Que Él me libró de la condenación, librarme de esta esclavitud. Por eso dice, y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y muchos dicen, vamos a atar a Satanás, ¿verdad? Y luego se les desata, y luego entonces que no han sido librados ya, porque dice que el Cristo ya venció, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Ya no hay nada que ver, dice, ya las tinieblas, el Hades no tiene más que ver, ya las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, ¿cuál es la libertad que hemos recibido? Muchos quieren una libertad terrenal, ¿verdad? De decir, yo quiero estar bien, hoy que sufrimos, ¿verdad? Con tanto del parqueo, ¿verdad? Y como muchos dicen, yo me quiero ir a vivir a otro lugar para ya no tener problemas. No, pero allá se va a encontrar a otras personas, quizás peores, y van a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Entonces, no hay un lugar aquí donde podamos irnos de decir, me voy a evitar lo malo. No, ¿por qué? Porque nosotros mismos somos malos. ¿De dónde sale la maldad? ¿Será que nosotros la agarramos y la acumulamos en nosotros? No, es que de nosotros sale, dice, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que hay en nuestro corazón. Como dice, de la abundancia del corazón. ¿Qué hablamos nosotros? ¿De qué creemos ahora nosotros? O como dice, o será que, como Pablo dice, él creyendo ahora no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Será que no es vergüenza para nosotros? ¿Será que hemos creído correctamente? Pero dice, ahora estad firmes, ocúpense ahora de su salvación. Dice, nos hizo libre, ahora ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Sí, ahí vamos. Entonces, puede nosotros decir, creemos en el Cristo, podemos hacer algo para agradar al Padre, porque ellos tenían un pensar de decir,
si nos circuncidamos, si decimos, bueno, creemos lo que Pablo dice, pero tenemos que seguir circuncidándonos. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? El Cristo no es suficiente. Tenemos que hacer algo más para agradar, así como aquellos que dicen, no, es que tenemos que hacer obras, es que hay que hacer algo más. Entonces, ¿qué están haciendo? Desvirtuando la obra del Cristo. Es que ya no hay otra obra que le agrade más al Padre. ¿Qué es lo que Él quiere? Que creamos en su Hijo. Por eso dice, si ustedes se siguen circuncidando, de nada les aprovechará el Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si quiere hacerlo, si quiere sacar al Cristo, entonces, si quiere tomar la salvación por sus propias manos, y si quiere circuncidar, entonces cumpla la ley. ¿Va a poder? No. Entonces dice en el 4, de Cristo os desligaste. Si pensamos de esta manera, dice, de Cristo ustedes se desligaron. Si nosotros pensamos que podemos hacer algo para agradar a Dios, estamos sacando al Cristo. Pero el Señor que dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. ¿En quién se agrada el Señor? Solamente en el Hijo. Entonces, si yo quiero agradar al Padre, tengo que negarme a mí mismo, negar todo de mí. ¿Y qué? Creer en Él y estar en Cristo. Ahora tener esta nueva vida y entonces poder agradarlo. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe la podemos... ¿Nos puede salir de nosotros la fe? ¿En dónde? Es un regalo que Él da. Es algo que nos ha dado también a través de su Hijo. Por eso, si yo quiero tener fe, ¿quién tiene que estar en mí? Cristo. Porque en Él está todo esto. Y entonces dice, otra vez testifico, dice, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo se ha desligado. Los que por la ley os justificáis, los que quieren justificarse por las obras, han sacado al Cristo. Y entonces dice el 4, de la gracia habéis caído. No, es como decir ser desechados, como ellos desecharon al Cristo. Entonces dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces dice, pues nosotros por el Espíritu que el Señor ha puesto, entonces aguardamos, permanecemos, nos aferramos por la fe que el Cristo puso en nosotros, la esperanza de la justicia. Que entonces muchos como esperan, ¿verdad? La justicia de Dios, porque entonces muchos están cansados de ver tanta corrupción, tanta maldad. Y entonces, ¿a quién se le fue dado todo el juicio? Al Cristo. Entonces ahí esperamos, nosotros nos aferramos a lo que el Espíritu nos testifica. Va a venir el juez justo en su momento, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es dar el testimonio. 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces para el Cristo no vale, para el Señor dice, a Él no vale de que nosotros querramos hacer obras, de que podamos servir en todos los ministerios. O sea, en este punto de decir, yo voy a hacer algo para agradarlo. Entonces, porque yo voy a hacer algo, entonces Él me tiene que dar a mí. ¿Sí me voy a entender? Amén. Porque yo tengo que, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero que Él me dé. Pero entonces, ¿qué más esperamos fuera del Cristo? Si Él ya dice, ya nos dio todo. Amén. Porque también los discípulos en un momento le llegaron a decir, todo hemos dejado. Entonces, ¿qué más tendremos? Los discípulos le llegaron a decir, todo hemos dejado por seguirte a ti. ¿Qué más tendremos? Entonces no era suficiente el Cristo. Es que con el Cristo el Padre ya nos entregó todo. Solo que a veces nosotros, por la ignorancia en las Escrituras, por no ir a las Escrituras, no lo vemos. Y entonces el Espíritu, ¿qué hace? Levantar a alguien para notificarnos que ya en Cristo ha sido resuelto todo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras para creer propiamente, nosotros directamente con el Padre. Por eso no solamente nos quedemos con lo que escuchamos, porque si no, al Señor dice, solo fueron oidores para Cristo. No le valió eso. Hicieron milagros, echaron fuera demonios, profetizaron.
pero como no me conocieron, pensaron que ustedes podían hacer una obra más que la del Cristo, entonces yo no los conozco, hacedores de maldad, porque no creyeron. Entonces dice en el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, esto no viene del Cristo. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ellos, por creer lo que otros decían, entonces, ¿qué? Vinieron a contaminar a los demás con estas enseñanzas y no creyendo en el Cristo. Entonces dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, aquel que viene a perturbar o a pervertir el Evangelio tendrá sentencia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos al Cristo, porque si viene otro a decirnos, no, esta es otra verdad, es que estás entendiendo mal aquí. No, es que vamos a lo que nos dice las Escrituras, y aquel que tuerce o aquel que pervierte las Escrituras tendrá su sentencia. Y yo, hermanos, en el 11 dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces le está diciendo, miren, si yo les predicase acerca de la circuncisión, no estaría padeciendo. Porque como así ustedes transmiten acerca de la circuncisión y no padecen, pero dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, si yo les predico la circuncisión, no voy a tener persecución, no va a haber oposición, pero si ya no predico a esto, sino que esto para el Señor ya no es importante, entonces ¿qué hay? Sí, ¿verdad? No, el mismo Señor también lo que buscaba en algún momento para apedrearlo, para ver si blasfemaba en contra de la ley de Moisés. Pero así como hicieron con él, también estaban haciendo con esta iglesia. Dice en el 12, ojalá se mutilasen ellos mismos. Aquellos que os perturban, ojalá se mutilasen a sí mismos y no anduviesen mutilando a otros, ¿verdad? Ojalá solo se enfocaran en sí mismo. Entonces también acerca, ya vamos a volver a Gálatas 5, pero con respecto a eso también de ser discípulos del Cristo, hay algo que también se tocó en el culto de jóvenes ahí en 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero entonces, ustedes han visto cuando se anuncian, ¿verdad?, los Juegos Olímpicos. ¿Será que cualquier persona puede llegar ahí? No. Dice que solo los mejores. Uno, pues, digamos, los que corren, ¿verdad?, tantos metros, ¿verdad? ¿Será que, bueno, yo puedo decir, yo también puedo correr, ¿verdad? Pero ¿será que me van a dejar entrar? No, es que hay requisitos para poder competir. Entonces, estas personas que se preparan, ¿qué hacen? ¿Alguna vez han visto, digamos, escuchado testimonio de personas que van a competir a estos juegos? Se preparan. Sí, se preparan, se entrenan, pero para prepararse, ¿qué hacen? Hay esfuerzo. Sí, pero también sacrifican tiempo con la familia. Entonces sacrifican ¿qué? Trabajo. Entonces yo no tengo tiempo para esto, sino que tengo que entrenar para ganarle a los demás, porque él sabe que los demás también están entrenando, y entonces él dice, yo tengo que hacer algo más que lo que están haciendo aquellos. Entonces hay personas que madrugan a las 3 para salir a correr, para salir a entrenar. O sea, es como decir, aquellos no lo hacen, entonces yo sí lo voy a hacer. Entonces, ¿qué nos da el ejemplo? Dice, cambien entonces ahora su manera de pensar. Si aquellas personas, dice, que corren en el estadio, hay muchos que corren, pero dice, pero solo uno se lleva el premio. Entonces hay muchos competidores, pero dice, entonces cambien su manera de pensar, entonces también corred de tal manera que lo obtengan. El 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
¿verdad? Entonces ahí como dice, es que yo sacrifico tiempo de mi familia, es que yo ya no los veo, tengo que ir a otros países para seguir compitiendo, entonces ya no tengo tiempo para esto. Y entonces a veces llegan a un estado tal de que su vida solo es prepararse, su vida solo es entrenar para ganar o para estar entre los mejores. Por eso dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, pero dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio perecedero, solo como un momento de fama, por decirlo así. Pero dice, pero nosotros no estamos compitiendo para recibir un premio corruptible, algo que va a perecer, sino es algo que es para vida eterna. Entonces, también, como nos decía, ¿verdad? O sea, aquel que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer a su padre, a su madre. Entonces, es decir, que no sea su prioridad, sino que piense solamente en hacer la voluntad de su Señor, de aquel que lo llamó para sí mismo, aquel que lo compró para sí. Por eso, como dice ahí en Timoteo, como da el ejemplo, aquel soldado, que él no se mete en los caminos de, ¿cómo dice? No se enreda en los negocios de este mundo, sino que él solo quiere agradarle a su Señor. Entonces también nos da el ejemplo aquí. Entonces nosotros también, como decir, deberíamos seguir creciendo, ¿verdad? Deberíamos de seguir conociendo al Cristo, viéndolo en las Escrituras, ¿verdad? No solamente acomodarnos, bueno, como nada más vamos, ¿qué? Lunes, viernes, sábado y domingo, en esos días voy a ver la palabra. No, dice que es, sino absténganse todos los días a la verdad. ¿Para qué? Para permanecer, porque la carne, y como dice, sí, es débil, ¿verdad? Pero dice, la carne nos lleva a no hacer la voluntad. Entonces dice, ejerciten los sentidos espirituales para seguir creyendo, porque un momento estamos y luego ya no, ¿verdad? Aunque pudo participar en todos los ministerios, aunque hablaba bonito, aunque hablaba con convicción de que Jesús era el Cristo, y luego, ¿qué? Ya no está. Entonces por eso dice, sigan compitiendo, o sea, permanezcan aferrados a este premio, que nadie se los quite. Así que yo de esta manera, dice, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como quien no teniendo la convicción, el compromiso de decir, ¿por qué hemos creído en el Cristo? Porque Él nos ha salvado, porque ahora por gratitud Él también nos ha dado la palabra para que la transmitamos a otros. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es aferrarnos. La obra Él la está haciendo, o sea, ya consumó, y en nosotros la está haciendo para que nosotros sigamos siendo testigos de lo que ella consumó. Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, entonces lo capacito, o sea, es como que obligarlo. Entonces dice, mi cuerpo, mi carne no quiere nada con el Señor, por eso yo entonces lo obligo y lo pongo en servidumbre. ¿Pero de quién? Ahora del Cristo, de alimentar solo lo que es del Espíritu, porque la carne por sí sola se va para buscar la carne, y a veces nosotros inconscientemente, y decir, porque estoy buscando las cosas de la carne y no las del Espíritu, es porque esta naturaleza siempre está. Por eso está siempre ese choque, esa lucha constante. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, un vocero, predicador, participando en todos los ministerios, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. ¿Qué decir? Es que Él desechó la gracia, hizo nula la gracia del Cristo, desvirtuó todo lo que el Cristo había hecho. ¿Por qué? Por ocuparse de la carne. Entonces veamos también ahí en Gálatas 5. Entonces, como, ¿qué es ocuparse? También habla acerca de los frutos, ¿verdad? En el 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andar en el Espíritu, ¿qué es? Es siempre seguir creyendo, tener la comunión, porque el orar no es una obligación,
sino que es una necesidad. Ahora es una comunión. No es algo que se enseña nada más para decir que usted va a ser más espiritual. No, es que si yo me identifico así como estamos hablando, entonces si Él es mi Padre, ¿cómo yo no voy a hablar con mi Padre? Tenemos una comunión. Y entonces también, siendo hijo, podemos pedirle para que se cumpla la voluntad en nosotros, porque cuando nos examinamos, bueno, no sé ustedes, no han sentido que a veces sí hacen la voluntad, compartimos el evangelio, pero luego como que la carne se desanima, ¿verdad? Y dice, ¿será que soy digno? ¿Será que el Señor me va a ocupar? Porque es la naturaleza que actúa en nosotros la que no quiere nada con el Señor. Pero entonces ahí es donde tenemos esta comunión directa. Padre, yo sé que en mi naturaleza no te puedo agradar, yo sé que quizás puedo dar el testimonio, pero luego, ¿qué necesito? Más de ti para poder permanecer, para poder guardar el pacto que tú me has dado. Porque esto no es predicar, participar en activismo, estar en un ministerio evangélico. Esto no es garantía de que vamos a perseverar hasta el final. Es que nosotros, dice el que quiera tener la firmeza en el Cristo, creer en el pacto, vea que no caiga. Nosotros a veces nos preocupamos sí por el otro, mira que el otro está, pero a veces nosotros mismos no nos examinamos y que podemos caer igual que ellos, ¿verdad? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, no, nuestra naturaleza no puede agradar al Padre. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. El espíritu no quiere nada que provenga de la carne, de nuestra naturaleza, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Pero entonces dice, pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces hay más listados acerca de estas cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y entonces ¿quién puede heredar entonces el reino de Dios? Porque con todo esto sí hay una ley que los inculpa. Entonces, pero dice, pero si son guiados por el Espíritu, no hay. Entonces veamos la contraparte, el 22, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Pero es decir, yo te quiero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Cómo me has apoyado? No, ese es un amor terrenal. El amor de Dios sobrepasa el nuestro, porque aún nosotros, diciendo que creemos, podemos pecar de incrédulos. Pero el Señor dice, Él tiene misericordia hasta cierto punto. Él nos recuerda el pacto. Él nos dice, es que tenemos que hacer las cosas como Él lo ha establecido. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, ya perdimos. Entonces el amor proviene y solo está en el Cristo, y Él nos lo demostró tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, y ahora resucitando. ¿Qué hizo con los discípulos? No los dejó ahí, ¿verdad? Sino que los volvió a buscar. ¿Por qué? Porque tenía el amor de decir, es que Él quiere que nosotros estemos con Él, como le dijo a aquellos que mataban a los profetas, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los mensajeros que yo te envío, cuánto yo quise estar con ustedes, que ustedes estuvieran conmigo, porque ese es el amor que yo siento. O sea, yo sé que son pecadores, que son malos, que están condenados, pero para eso envié a mi Hijo, pero siguen matando a aquellos que yo les envío. ¿Cómo yo quise tenerlos? Entonces, pero desecharon el amor de Dios. Pero entonces, el fruto del Espíritu es amor al ¿qué? Al transmitir el mensaje. No solo el pensar en nosotros mismos, sino el dar el mensaje, que otros también puedan ser salvos a través del testimonio. ¿Cuál es el otro? Gozo. Entonces, también, ¿verdad que también en todas las adversidades, en todas las circunstancias, va a haber tristeza? En todas
tipo de posición, de circunstancias, va a haber tristeza. Pero ¿qué dice? La tristeza se convierte. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía. Es que si estamos en el Cristo y el Cristo está en nosotros, sí vamos a tener tristeza en un momento, como dice, leve, momentánea, tribulación, pero luego se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu, si es que hemos creído. Y luego dice paz. Pero como no es paz estar bien, ¿verdad? Como dice las Escrituras, sí, mientras te sea posible estar en paz con todos, pero la paz que el Señor dice no es como la que el mundo nos puede dar, de decir, tenemos seguridad, ¿verdad? Ahora ya siendo una colonia, es una residencia, tenemos seguridad, ahora ya hay cámara, ¿verdad? Ahora ya no hay mucho pleito. Eso es lo que quiere las personas, una paz terrenal. Pero dice el Señor, esto no ha venido a dar esta paz terrenal, sino que trasciende más allá de que, como dice, aunque nos esté lloviendo, ¿verdad?, bien fuerte, confiar, así como Elías, ¿verdad?, con el otro servidor que dice que un ejército lo había rodeado, pero aquel Elías, en una hamaca, ¿verdad? Y aquel todo, asustado de que lo habían acorralado, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Señor, ábrele los ojos, que vea. Entonces, esta paz, sentir esta paz que trasciende todas las circunstancias, todo lo que podemos pasar, pero para hacer la voluntad. Es que si me llueve mientras hago la voluntad, el Señor me va a consolar, me va a dar esta paz. Pero si el Espíritu está en mí, eso es lo que nos va a transmitir, ¿verdad? Paz, o como dicen, paz en medio de la tormenta. Entonces el otro, paciencia. Como muchos decimos, Señor, dame paciencia. Cuando los hijos se portan mal, Señor, dame paciencia. Pero siempre la paciencia está en el Cristo. Pero esto es ¿para qué? Para esperar la voluntad de Dios, para que se cumpla. Aunque nosotros sí anhelamos que el Cristo venga, como dice, esperar la lluvia temprana como la tardía. Pero dice, la voluntad del Señor se va a cumplir, sea en esta generación, gloria a Dios. Pero si no, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos la paciencia. Pero imagínense la paciencia que el Señor nos ha tenido a nosotros. Pensemos esto. ¿Será que el Señor no ha tenido tanta paciencia con nosotros? Entonces, también esta paciencia, si el Espíritu está en nosotros, es la que debemos tener con los demás, al recordarles el pacto. Y al si el Señor nos dice, ya, aquí hay un alto, no quieren creer, pero va a ser el Señor. Y entonces, la benignidad, las inclinaciones a lo bueno, lo que se hablaba al principio. Las personas hoy ya no tienen respeto. ¿Por qué? Dice, ser benignos, estar inclinados solo a lo bueno. ¿A qué? A saludar, a poder ayudar a los demás, a tener empatía, a escuchar a los demás y luego darles el testimonio. Esta es la solución, tener benignidad. Y la bondad es que ya ser un voluntario, ¿verdad? Ayudar a alguien con algo. Pero ¿quién produce esto? Es el Espíritu. Y luego la fe, que está también para que sigamos creyendo, aunque, como dice, nos lleva, tengamos esta fe. Y la mansedumbre, que eso también dice que la mansedumbre se asocia con una disposición a someterse a la voluntad de Dios sin resentimiento ni resistencia. Dice, Jesús es considerado un ejemplo perfecto de mansedumbre, pues aunque tenía poder, lo ejercía con compasión y sin recurrir a la violencia o a la ira. Él tenía el poder para consumirnos y decir, ¿para qué quiero personas pecadores? Pero como tuvo el amor, tuvo también esta mansedumbre, nos enseñó, como él dice, que él es manso y humilde en espíritu. Entonces nos enseña también esto. Y luego la templanza, como se dice, el carácter. A veces es muy confundido también cuando dicen, que aquella persona, como es bien enojado, tiene un carácter muy fuerte. No, tiene un carácter muy débil. ¿Por qué? Porque si uno que es, como dicen, mecha corta, le hacen algo y explota en el momento, no, tiene un carácter débil. ¿Por qué? Porque la templanza o el carácter es el autocontrol. Aunque yo sé que si me dicen algo, vengo y me le lanzo, ¿verdad? No, el Espíritu que nos dice, nos da esta templanza. O cuánto hemos querido decirle algo a alguien, ¿verdad? ¿Y quién nos para? El Espíritu, el carácter que Él pone en nosotros. Entonces,
Eso es lo que el discípulo también debe de tener, desechar todas las obras de la carne. Pero ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley, no se inculpa. Entonces, pero de lo otro que dice, sí, se inculpa. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos decidido tener también este compromiso de creer, dice, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos de decir, yo tengo la revelación, ustedes no. Sino, bueno, en su momento que el Señor le va a abrir el entendimiento. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solo somos mensajeros. No somos aquellas personas que van a convencer a las personas o que traemos la revelación. No, solo transmitimos la palabra como Él ya la dejó. Aquellos si reciben y quieren creer, el Señor se va a encargar. Dice, pero no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Entonces, allá en Lucas 14, con el que empezamos. Entonces, el Señor le dijo a las multitudes, sí, ustedes me siguen por alguna razón, ya sea porque vieron milagros, señales, porque ustedes me quieren hacer rey, o porque les di de comer, o porque quizás quieren una sanidad física. Pero aquí vienen también requisitos. Si ustedes quieren ser mi discípulo, entonces no tome como prioridad a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos o hermanas. O aún no tome como prioridad su propia vida. No, es que yo tengo que hacer esto. Es que no puedo ir porque yo tengo que hacer aquello. Entonces no es prioridad. Entonces dice, no puede ser mi discípulo. Y también dice, el que no lleva su cruz, el que no muere a sí mismo, y entonces si muere tiene que seguirme. ¿Qué va a hacer? Lo mismo que su Señor. Y dice, pero si no, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco no puede ser mi discípulo. Porque claro, el discípulo aprende y está aprendiendo constantemente qué es lo que debemos de decir, y luego se da unos ejemplos de cuál es el costo de ser un discípulo. O sea, decir, es un compromiso. Hay un compromiso con el Señor cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero creer, yo te quiero servir. Hay un compromiso. Pero luego dice, más adelante en el 32, en el 34, y habla acerca de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos que oiga. Entonces dice, el que ha decidido tener un compromiso, pero luego desecha el pacto, desecha o desvirtúa toda la obra del Cristo, ya no sirve para ser discípulo. Entonces, ¿qué nos dice? Acerca de la sal, eso solo sirve para ser hollada, para tirar. Ni para la tierra, dice, no sirve porque no da mineral. No sirve para nada. Entonces, si nosotros nos desviamos, si nosotros preferimos otras cosas del Cristo, hemos hecho nula la gracia del Cristo, desvirtuamos la obra del Cristo si pensamos hacer las cosas a nuestra manera, o llegar al punto de decir, sí creo que eso es el Cristo, pero voy a seguir viviendo mi vida. No, dice, niéguese a sí mismo, aún su propia vida. Ya no vamos a ver para nosotros mismos, y como el ejemplo que daba Pablo a la iglesia de Corinto, entonces cambiamos nuestra forma de pensar y ejercitemos los sentidos espirituales. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder ver, Señor, lo que tú nos demandas, Señor, como discípulos, que tu Espíritu nos inquiete a dejar todas las obras que son de la carne, Señor, a no seguir viviendo para nosotros mismos, sino que poder hacer tu voluntad, que todo el fruto, Señor, dentro del Espíritu pueda estar en nosotros, Señor, que podamos practicarlo, no solamente ver el significado de cada concepto, Señor, sino que podamos vivirlos, porque el Espíritu que mora en nosotros nos
hace resplandecer todo esto que tú nos has entregado a través del Hijo. Te agradecemos por esta gran obra que tú dejaste, pero queremos servir en el Espíritu, Señor, para que nosotros podamos enfocarnos solamente en tu voluntad, ya sea que tú vengas en nuestros días, como si estás esperando otra generación para que también sean salvos, Señor. Te agradecemos, queremos aceptar siempre tu soberanía, pero siempre aferrados a tu Hijo, no simulando, no teniendo solamente un concepto tuyo y luego venir a ser hipócritas delante de ti, Señor. Que todo lo que hemos oído, que todo lo que hablemos, Señor, podamos vivirlo, porque queremos ser íntegros delante de ti para poder vivirlo conforme y estar establecidos y afirmados en tu Hijo, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús el Cristo.